El hombre conocido por la historia como Iván el Terrible o Zar Iván IV de Rusia nació el 25 de agosto de 1530 en la finca real moscovita de Kolomenskoye, a varios kilómetros de las afueras de Moscú. Su padre era Vasili III, quien había sido gran príncipe del ducado o principado de Moscovia y soberano de toda Rusia desde su ascenso al trono en 1505. La madre de Iván era Elena Glinskaya, una joven noble que era de herencia mixta serbia y otra eslava. Se había casado con Vasili como su segunda esposa en 1526 después de que él se divorciara de su primera esposa Solomonia debido a que el matrimonio no había resultado en hijos. Elena no fue una elección enteramente popular como la nueva gran princesa ya que había sido criada como católica romana en lugar de como cristiana ortodoxa oriental, pero la nueva unión pronto resultó en hijos para asegurar la sucesión. Además de Iván, otro niño llamado Yuri nació en 1532, aunque era sordo y en gran medida rechazado por el establecimiento político que lo consideraba inadecuado para una posición de autoridad debido a su incapacidad para oír. Iván era el claro favorito para suceder a su padre después de su nacimiento en el otoño de 1530. Cualquier evaluación de la vida de Iván tiene que considerarla dentro del contexto de los profundos cambios que estaban ocurriendo en Europa Oriental a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. En el siglo XV no había un Estado ruso propiamente dicho. De hecho, el término Rus tenía una herencia medieval peculiar. La palabra derivaba de la antigua palabra finlandesa para sueco, ruotsi, que los árabes del califato musulmán en tiempos medievales usaban como un término para referirse a los vikingos que viajaban por los grandes ríos de Europa Oriental como el Volga y el Dnieper desde el siglo IX en adelante. Estos mismos Rus habían establecido una serie de ciudades-estado comerciales, ducados y repúblicas en toda la región. Estas ciudades se desarrollaron en poderes regionales significativos en lo que ahora es la Rusia europea y Ucrania entre los siglos IX y XIII, notablemente Kiev en Ucrania y las ciudades-estado de Novgorod, Moscovia y Pskov en la Rusia europea. Durante los siglos XII y XIII, Novgorod era la más poderosa de estas, pero su fuerza fue significativamente erosionada en el siglo XIV cuando las hordas mongolas de Gengis Khan y sus sucesores conquistaron tierras desde China hasta Europa Oriental. Después de la invasión mongola, comenzaron a desarrollarse estados fragmentarios como la Horda de Crimea y la Horda Dorada, así como el Kanato de Kazán en la región de Europa Oriental en los siglos XIV y XV. En comparación con estos otros estados, el Ducado de Moscovia era un reino muy pequeño cuando el abuelo de Iván, Iván III, se convirtió en su gobernante como regente de su padre ciego en 1462. Aunque provenía de un estado pequeño, Iván, quien a menudo es referido como Iván el Grande, comenzó un proceso de expansión más allá de la ciudad de Moscú y el territorio circundante por un par de cientos de millas en cada dirección, haciendo de Moscovia un poder regional emergente. Durante este periodo de expansión se involucró en una guerra prolongada con Novgorod temprano en su reinado, donde conquistó el gran rival de Moscú entre los estados cristianos ortodoxos orientales de Rusia a mediados de los años 1470. La conquista no previno revueltas que continuaron en los antiguos territorios de Novgorod durante muchos años. Iván III también sometió a otros poderes rivales rusos como Tver y Pskov. Habiendo conquistado estas regiones al oeste de Moscovia o reduciéndolas al estatus de vasallos, Iván comenzó una campaña agresiva contra el Kanato de Kazán, llevando el poder moscovita más abajo por el río Volga. Su hijo, el padre de Iván el Terrible, continuó este proceso de expandir la influencia moscovita. A medida que Iván llegaba a la mayoría de edad en los años 1530 y 1540, Moscovia estaba bien encaminada para convertirse en un poder regional dominante en lo que ahora es la parte europea de Rusia al oeste de las montañas Urales. Sin embargo, los tártaros de Crimea y el Kanato de Astracán todavía controlaban los tramos inferiores del río Volga y las regiones al norte del Mar Negro. Esto impedía que los reyes moscovitas tuvieran poder regional completo cuando Iván se convirtió en gobernante del país a mediados del siglo XVI. El gobierno de Iván comenzó mucho antes de lo que muchos habían esperado. Aunque su padre Vasili todavía era un hombre de mediana edad relativamente joven según los estándares del tiempo y el lugar cuando Iván nació en 1530, estaba desarrollando un enorme absceso en su cadera derecha durante los primeros años 1530. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Mientras salía de caza a mediados de noviembre de 1533, comenzó a tener dolor crónico y comenzó a sangrar incesantemente del absceso. A pesar de ser tratado por varios médicos en los días que siguieron, el sangrado no pudo ser detenido.
Vasili fue transportado de regreso a Moscú, donde sobrevivió durante más de una semana, siendo investido como monje como su última petición antes de morir el 3 de diciembre de 1533, probablemente de septicemia o envenenamiento de la sangre en lugar de pérdida de sangre. Aunque Iván debería haber sucedido sin problemas después, su juventud y la impopularidad de su madre, quien actuaría como regente durante sus años de infancia y niñez, eran problemas, por lo que surgieron varios otros momentos como rivales potenciales a la sucesión de Iván. Estos incluían al príncipe Andrei Staritsky y al príncipe Yuri Ivanovich, dos de los hermanos menores de Vasili. En última instancia, la nobleza moscovita y el establecimiento de la Iglesia Ortodoxa cedieron y acordaron la sucesión de Iván basándose en la fuerza de la declaración en el lecho de muerte de su padre de que Iván, independientemente de su edad, debería sucederlo. Pasarían muchos años antes de que Iván estuviera en cualquier posición para comenzar a desempeñar un papel activo en gobernar Moscovia y Rusia. Mientras tanto, su madre desempeñaba el papel de regente junto con un consejo de regencia de algunos de los nobles líderes y figuras eclesiásticas del día. Sin embargo, esta disposición solo duró hasta 1538, cuando Elena murió a una edad muy joven, muy probablemente antes de cumplir 30 años. Ahora se cree ampliamente que fue envenenada como parte de un golpe clandestino orquestado en la corte moscovita por la poderosa facción Suisky. Esto ciertamente encajaría con los movimientos realizados tras la muerte de Elena por el príncipe Vasili Vasilovich de la familia Suisky para apoderarse del poder de otros rivales como el príncipe Iván Belsky. Luego se movió para liberar a su primo Andrei Mikhailovich de la prisión donde había estado encarcelado durante algún tiempo debido a sospechas sobre su lealtad al gobierno de regencia de Elena. Vasili y Andrei sirvieron como los gobernantes de facto de Rusia desde 1538 hasta 1547, cuando Iván finalmente comenzó a reinar por derecho propio. Mientras tanto, durante estos años Iván fue instruido por varios hombres prominentes de aprendizaje en lo que fue una decisión relativamente novedosa para comenzar a educar a un príncipe ruso en las nuevas corrientes humanistas de aprendizaje y educación que estaban llegando a Rusia desde Europa occidental y central en el siglo XVI. Como resultado, Iván se convirtió en una fuerza para modernizar el Estado moscovita. La minoría de edad de Iván llegó a su fin a principios de 1547, cuando tenía casi 16 años y medio. Fue coronado formalmente como Gran Príncipe Iván IV el 16 de enero de 1547 en la Catedral de la Dormición en el Kremlin en Moscú. Esta fue una ceremonia que mezcló diferentes tradiciones heredadas de la Iglesia Ortodoxa Oriental, de la cual Moscú se había convertido en el centro global después de la caída de Constantinopla ante los otomanos musulmanes en 1453. Aunque profundamente influenciada por la ortodoxia griega, la ceremonia también extrajo de las ceremonias de coronación mongolas y otras asiáticas. Moscovia era una tierra mezclada entre Occidente y Oriente, sus tradiciones mostraban la influencia de ambos. Aunque muchos gobernantes adolescentes a lo largo del mundo y a través del tiempo ascendieron al trono solo para ser manipulados por asesores y miembros de la familia durante décadas, Iván dejó claro incluso como adolescente que tenía la intención de gobernar por sí mismo. Si bien no desplazó completamente a otros que habían tenido el poder durante su juventud, redujo drásticamente su influencia sobre los asuntos del gobierno a finales de los años 1540. Así, por ejemplo, el poder de los Suisky se redujo, aunque algunos de los príncipes de la familia permanecieron como figuras poderosas dentro del ejército moscovita durante más de una década. Fue en este momento que asumió el control absoluto del gobierno y adoptó el título de zar de toda Rusia. Algunos creen que Iván fue el primer gobernante moscovita en adoptar este título. En realidad, su abuelo Iván III había comenzado a usar el título en parte de su correspondencia a finales del siglo XV, pero Iván IV fue el primer gobernante en adoptarlo formalmente como su título inequívoco. El título zar deriva de la palabra eslava tsar, que tiene sus raíces en el título imperial romano de César. El ascenso de César Augusto a finales del siglo I a.C. en adelante llevó a la práctica de honrar al general romano Julio César, quien había intentado apoderarse del control del gobierno romano. Al asumir el título de zar, Iván estaba en 1547 aprovechando una larga historia de imperialismo romano. Aunque la aplicación exacta del título cambiaría en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos, los gobernantes de Rusia continuarían refiriéndose a sí mismos como zares hasta que la Revolución Rusa puso fin al imperio en 1917. En tándem, su corte comenzó a adoptar los adornos del poder imperial. Un visitante a Moscú en los años 1560,
por ejemplo, habría sido conducido a una corte imperial donde Iván estaba sentado en un gran trono tallado en marfil y hueso de morsa, con escenas que representaban historias del Antiguo Testamento y motivos de la mitología e historia rusas, mientras que Iván habría llevado la corona de Kazán en su cabeza, una gran corona imperial hecha de oro y muchas gemas invaluables. El reinado de Iván fue golpeado por una crisis casi exactamente al mismo tiempo que comenzó a gobernar por derecho propio. Esta crisis se centró en el primero de dos grandes incendios que azotaron Moscú durante el reinado de Iván. Enormes infiernos que destruyeron grandes partes de las principales ciudades no eran infrecuentes durante el periodo moderno temprano y típicamente eran alimentados por el hecho de que la madera se usaba mucho más ampliamente en la construcción de casas, con velas y fuegos usados para proporcionar luz y calor en una era anterior a la electrificación y la calefacción del hogar. Además, los servicios de extinción de incendios eran virtualmente inexistentes como un componente de la vida municipal. En el caso del gran incendio de Moscú de 1547, ocurrió el 24 de junio en el apogeo del verano. El infierno comenzó cerca del centro de la ciudad, pero realmente se convirtió en un desastre de proporciones épicas cuando se extendió al distrito del Kremlin y entró al arsenal militar allí, lo que llevó a una enorme explosión en el depósito de pólvora. En las horas que siguieron, el fuego se desató fuera de control, extendiéndose finalmente por Moscú y desplazando a más de 70.000 personas, aproximadamente la mitad de la población. Más de 2.500 personas perdieron la vida en el desastre, que también llevó a un aumento de disturbios sociales y una insurrección contra la familia materna de Iván, la poderosa familia Glinsky, que eran percibidos como habiendo estado a cargo del gobierno durante la minoría de edad de Iván y por lo tanto fueron condenados injustamente como responsables del incendio y su brutal impacto. Uno de los miembros de la familia, Yuri Glinsky, fue apedreado hasta la muerte en las calles de Moscú después del incendio, pero finalmente el gobierno de Iván logró restaurar la estabilidad en toda la ciudad. Moscú se recuperó rápidamente en los años que siguieron, pero como veremos, este no fue el único incendio importante que impactó en la capital rusa durante el reinado de Iván. Iván tuvo una vida personal y marital significativamente estable durante finales de los años 1540 y a lo largo de los años 1550, el periodo que abarcó la primera década y un poco de su reinado. Mucho de esto se debió a su primer matrimonio. Este se celebró en 1547, cuando Iván todavía era un adolescente y justo en el momento en que fue coronado como gran príncipe. En ese momento se casó con una mujer llamada Anastasia Romanovna, hija de Román Yurievich Zaharin Yuriev, un noble moscovita senior que servía como okolniki en Moscovia, un funcionario de la corte líder. Como tal, el matrimonio de Anastasia con Iván fue inicialmente político, pero tenían casi exactamente la misma edad, Anastasia quizás teniendo solo un año más, aunque su fecha de nacimiento no se conoce concretamente, y el matrimonio fue feliz. Tuvieron muchos hijos, 3 hijas y 3 hijos. Anna nació en 1548, poco después de que se casaran, seguida de María en 1551, Dmitri al año siguiente, Iván en 1554, Evdokia en 1556 y finalmente Fiódor en 1557. 4 de los 6, sin embargo, morirían en la infancia o la niñez, y para finales de los años 1550 solo Iván y Fiódor todavía estaban vivos. Luego, para agravar esta tragedia, Anastasia también murió en el otoño de 1560. Tenía solo alrededor de 30 años de edad y corrieron rumores después de que pudo haber sido envenenada, aunque parece no haber evidencia concreta para apoyar esta suposición. Más ampliamente, la muerte de Anastasia llevó a un cambio en el comportamiento de Iván en los años 1560. Si hay un punto en el que su gobierno se volvió más tiránico, fue cuando su influencia moderadora sobre él fue eliminada a partir de 1560 en adelante. Los primeros años del reinado de Iván vieron algunas reformas domésticas significativas implementadas mientras buscaba modernizar el Estado ruso. Mucho de esto se logró a través del Sudebnik de 1550. Este revisó y expandió un código legal anterior que había sido promulgado para Moscovia por Iván III en 1497. Sin embargo, mientras que el Sudebnik anterior había buscado asegurar los derechos y privilegios de la aristocracia y la Iglesia, este nuevo código legal estaba más preocupado por fortalecer las instituciones estatales emergentes como el sistema judicial y el sistema parlamentario y de gobierno local embrionario ruso, uno que había evolucionado durante el siglo anterior a medida que Moscovia había conquistado y anexado regiones como Pskov, Novgorod y Tver. Bajo las disposiciones del nuevo Sudebnik,
las autoridades locales tendrían voz en que sospechosos podían ser arrestados en una amplia gama de asuntos diferentes. Al permitir que este documento se produjera tan pronto después de alcanzar su mayoría de edad en 1547, Iván estaba indicando que tenía la intención de ser un monarca reformista. Desafortunadamente, solo permanecería comprometido con ideas como esta durante la primera mitad de su reinado. Hubo numerosas otras reformas en varias esferas de la vida rusa inauguradas por Iván. Un buen ejemplo son las reformas implementadas en la Iglesia Ortodoxa rusa a través del Concilio de los 100 capítulos del Stoglavy Sobor que se convocó en Moscú en 1551. Este fue supervisado por Iván I Macario, el metropolitano de la Iglesia Ortodoxa rusa entre 1542 y 1563, convirtiéndolo en el jefe efectivo de la Iglesia rusa durante más de 20 años. En este sínodo, varios aspectos del ritual religioso dentro de la Iglesia que habían surgido durante las décadas anteriores fueron debatidos y resueltos. De muchas maneras, esta fue una serie de incidentes dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa que reflejó algunos de los problemas que ocurrían en los cismas entre católicos y protestantes en la Europa de la Reforma desde finales de los años 1510, en la medida en que las figuras de la Iglesia Ortodoxa también estaban debatiendo la idoneidad de usar iconografía extensa dentro de las iglesias y si esto constituía idolatría si se hacía en exceso, un tema clave dentro de la Reforma protestante. También había problemas en torno a reformar la conducta del clero ruso y cómo se realizaban la misa y otros rituales. Así, aquí en Rusia a principios de los años 1550, Iván estaba liderando un movimiento para reformar pacíficamente la Iglesia Ortodoxa rusa antes de que condujera al tipo de cismas que desgarraron Europa occidental y central en el siglo XVI y crearon décadas de violentas guerras religiosas. Iván también dejó su huella en el entorno físico de Moscú en el siglo XVI, ayudando a convertir la ciudad de una ciudad provisional y atrasada en el corazón de un imperio moderno. Muchas de sus mejoras realizadas por Iván han sido destruidas desde entonces durante las guerras napoleónicas y durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos de los edificios construidos han sobrevivido hasta el presente. Una de las estructuras sobrevivientes más prominentes es la Catedral de San Basilio, una iglesia ortodoxa que se construyó en lo que ahora es la Plaza Roja como un edificio conmemorativo para memorar la derrota de Iván del Kanato de Kazán al sureste de Moscú temprano en su reinado. Es instantáneamente reconocible con sus numerosas torres de colores arremolinados y es única en términos de su estilo arquitectónico, mezclando elementos orientales con formas arquitectónicas derivadas de la ortodoxia oriental y el anterior imperio bizantino. Las 9 cúpulas corresponden a 9 iglesias y capillas diferentes y estaban destinadas a parecer hogueras ardiendo hacia el cielo. Es cierto que elementos de esto habían sido iniciados bajo el abuelo y el padre de Iván, pero él impulsó el trabajo en esto más que cualquier otro gobernante de Rusia, empleando equipos de arquitectos migrantes griegos e italianos y otros para imponer estilos renacentistas en él también. Pocos edificios en Europa Oriental son tan icónicos de la historia y cultura de la región e Iván fue ampliamente responsable de esto. Durante el periodo fue un proyecto de diseño grandioso y una indicación de la riqueza y el poder del pueblo ruso. Los años 1550 fueron notables en términos de la manera creciente en que el estado de Iván fue introducido en la matriz diplomática más amplia de la Europa moderna temprana. En 1530, cuando Iván nació, pocas personas habían oído hablar de Rusia en Europa occidental y central, como algo más que una tierra exótica al este que casi nadie visitaba. Era atrasada, aislada e irrelevante para los asuntos europeos. Esto se reflejaba mejor en el nivel de comercio entre Moscovia y países como Inglaterra, Francia o España, que era casi inexistente. Esto se debía a varias razones. En primer lugar, la región que ahora denominamos Rusia había sido tradicionalmente dividida en numerosos estados más pequeños como Novgorod, Pskov y Moscovia, pero quizás más importante, Moscovia, incluso después de convertirse en el poder dominante en la región e incluso hasta principios del siglo XVIII, no tenía acceso a un importante puerto del mar Báltico. En cambio, la región alrededor de Karelia en lo que ahora es la ciudad de San Petersburgo hacia el sur hasta los estados bálticos estaba controlada por el Reino de Suecia, el Reino de Dinamarca-Noruega y la Mancomunidad polaco-lituana en varios momentos. Como tal, no había una salida marítima importante a través de la cual Moscovia pudiera participar en el comercio con los principales estados de Europa occidental o central, ya que el comercio en estos días era abrumadoramente naval. Los pocos puertos disponibles estaban bloqueados por hielo la mayoría del año, impidiendo así el comercio durante todo el año.
Además, el comercio terrestre con las grandes potencias europeas era casi imposible, en parte debido a la vasta distancia y los numerosos estados menores que controlaban las rutas comerciales. Por lo tanto, Moscovia permaneció aislada en los siglos XV y principios del XVI. Todo esto cambió después de una iniciativa por parte de aventureros coloniales ingleses a principios de los años 1550. Durante los años 1500, Europa estaba inflamada con conflictos continentales entre las diversas potencias. Algunas de estas batallas surgieron de rivalidades de larga data entre familias reales como las familias Habsburgo y Borbón que condujeron a conflictos masivos y guerras prolongadas. La religión también desempeñó un papel tremendo en la expansión del conflicto internacional. Esto provino en gran medida de las divisiones entre naciones protestantes y católicas. En particular, Inglaterra y España comenzaron a desarrollar una rivalidad más profunda. Inglaterra era un valor atípico relativo en la política europea antes de los años 1500. Era considerado un reino menor y atrasado en comparación con el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo y el Imperio Español. Los monarcas ingleses estaban ansiosos por expandir su poder e integrarlos más plenamente en la política europea. Una manera en que Inglaterra buscó reducir esa brecha fue expandiendo su comercio en el extranjero y la expansión territorial. Algunos de sus primeros esfuerzos se produjeron poco después de que el explorador italiano Cristóbal Colón descubriera las Américas para España al desembarcar en el Caribe en 1492. En realidad fue John Cabot, otro italiano al servicio del rey Enrique VII de Inglaterra, quien primero desembarcó en el continente de América del Norte en 1497, no los españoles. Los exploradores ingleses continuaron buscando nuevas rutas navales en las décadas siguientes. En particular, estaban interesados en descubrir un pasaje del noroeste o del noreste a través de América o Asia hacia el Océano Pacífico para acceder a los mercados asiáticos, particularmente chinos. Durante los primeros años 1550, exploradores ingleses como Stephen Barrows y Hugh Willoughby buscaron encontrar el pasaje del noreste navegando al norte de Rusia. Nunca lograrían su objetivo y de hecho tomaría hasta el siglo XIX antes de que este esfuerzo fuera posible, pero lograron hacer contacto con el estado de Moscovia navegando al norte de Escandinavia y desembarcando en el Mar Blanco cerca del puerto de Arcángel. Para 1555, la Compañía de Moscovia fue fundada en Londres como la primera compañía de acciones conjuntas jamás creada, y en el transcurso de la segunda mitad de los años 1550 se desarrolló un comercio constante entre Rusia e Inglaterra. El gobierno de Iván enviaba pieles y otros artículos al norte a Arcángel para ser enviados a Europa Occidental, mientras que los ingleses enviaban productos de Europa Occidental y conocimientos sobre los desarrollos científicos y culturales del Renacimiento a Rusia. El aislamiento de Moscovia había terminado. La llegada de los ingleses y el establecimiento de vínculos comerciales entre las dos naciones en los años 1550 fue solo un aspecto de la infiltración de la sociedad europea en Moscovia durante el reinado de Iván. Otro aspecto notable de esto fue la extensión de la revolución de la imprenta a Rusia. Las primeras prensas de impresión de tipo móvil habían sido inventadas en Europa en las regiones fronterizas entre Francia y Alemania a mediados del siglo XV y se habían extendido en las décadas siguientes a ciudades importantes como París, Venecia, Amberes y Londres. Sin embargo, en algunos casos tomó hasta bien entrado el siglo XVI antes de que ciudades como Dublín en Irlanda o algunas partes de los Balcanes tuvieran una prensa establecida. Moscú fue un caso atípico importante. No fue hasta que se estableció el patio de impresión de Moscú en 1553, en gran medida bajo la dirección de Iván, que la primera industria de impresión doméstica importante comenzó a emerger en Rusia. Como con la prensa en la mayoría de los otros países, las primeras obras que se produjeron y publicaron a través del patio de impresión de Moscú fueron textos religiosos como un libro de horas y el Salterio. Sin embargo, como en otros lugares de Europa también, las prensas de impresión rusas pronto quedaron bajo enormes niveles de censura gubernamental y esto fue particularmente agudo en los años 1570, cuando el reinado de Iván se volvió cada vez más autocrático. El reinado de Iván fue uno de los más importantes en la emergencia temprana del Estado ruso en la medida en que dio seguimiento al trabajo que había sido iniciado más notablemente por su abuelo a finales del siglo XV. Su objetivo principal era completar la conquista de los tártaros mongoles y los estados que continuaban manteniendo una gran cantidad de tierras más abajo del curso del río Volga hacia las costas del norte del mar Caspio y también más al oeste en las costas del norte del mar Negro, todas tierras que tenían acceso a puertos de agua caliente o libres de hielo.
Una vez más, este era un trabajo que Iván III había comenzado décadas antes, pero Iván IV lo llevaría a su conclusión en los años 1550 y 1560. Uno de los métodos que usó fue aliarse con los cosacos de la estepa póntico-caspia al este cerca de las montañas Urales. Estos eran una aristocracia de caballería que había gobernado sobre gran parte de esta región durante siglos y habían retenido semi-autonomía incluso cuando los mongoles habían establecido la Horda Dorada y el Kanato de Crimea en el siglo XIV. Ahora Iván los cultivó como aliados. Con ellos logró conquistar rápidamente el Kanato de Kazán al sureste de Moscú, asegurando la ciudad y el noroeste de Rusia en general contra incursiones. Con esto hecho, Iván se movió rápidamente a mediados de los años 1550 para atacar algunos de los estados sucesores mongoles al sur de su imperio. Estos incluyen la Horda Nogai, un poder regional basado a lo largo de los bordes orientales del mar Caspio en lo que ahora es Kazajistán, pero que también tenía tierras más al norte. Entre 1554 y 1556, los ejércitos de Iván hicieron campaña hacia el sur al Caspio contra la Horda Nogai y el Kanato de Astracán. En 1556, Astracán en la desembocadura del río Volga y ocupando la entrada del río al mar Caspio fue finalmente tomada por los rusos, agregando una de las ciudades más estratégicas de toda la región al imperio ruso y también un importante centro económico. Fue a partir de esta fecha en adelante que Rusia comenzó a ser sinónimo de la producción de caviar, ya que fue aquí en los tramos inferiores del mar Caspio donde el esturión que producía caviar fue capturado en tal abundancia. Una nueva fortaleza rusa fue construida aquí para actuar como un bastión importante para el gobierno ruso en la puerta de entrada al Cáucaso. Por lo tanto, para finales de los años 1560, Iván había extendido el estado ruso hacia el sur hasta el mar Caspio y estaba transformando la región también de una región geopolítica musulmana a un centro ortodoxo ruso. Las guerras de expansión continuaron en los años 1560. La más notable de todas ellas fue la Primera Guerra Ruso-Turca que ocurrió entre 1568 y 1570. Al entrar en esta guerra, Iván estaba llevando a Rusia a su primer choque directo con el Imperio Otomano, un poder con el que Rusia terminaría regularmente en conflicto durante los siguientes 3 siglos y medio hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Los otomanos iniciaron esta primera guerra con la esperanza de empujar a los rusos fuera del bajo río Volga y la región de Astracán después de que la habían tomado a mediados de los años 1550. Fue un desastre para los otomanos. Fueron repelidos de la región de Astracán y luego sus ejércitos encontraron un clima tan malo en la retirada de regreso hacia el Cáucaso y Turquía que miles de soldados murieron congelados. Su flota en la región también fue gravemente dañada. En este momento el Imperio Otomano era uno de los jugadores más poderosos e influyentes en los asuntos europeos. El éxito de Iván fue una de las pocas victorias cristianas importantes del periodo. A medida que pasaba el tiempo, los choques entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso llegarían a centrarse más en el Mar Negro y eventualmente los Balcanes a medida que Rusia intentaba expandir su influencia en regiones como Moldavia y Rumanía, pero esa era una tarea para una generación muy distante de la de Iván. Había un último teatro de conflicto para los rusos durante el reinado de Iván. Este fue con los tártaros de Crimea o el Kanato de Crimea, sin embargo, otro de los estados sucesores mongoles que habían surgido en los siglos XIV y XV para dominar gran parte de las costas del norte del Mar Negro y Ucrania. A principios de los años 1570, después de que la guerra ruso-turca se terminó en Astracán, el líder de Crimea, el Khan Devlet I Giray, comenzó a lanzar incursiones agresivas por el río Dnieper y otras vías fluviales en las regiones del Donetsk y Donbass hacia Moscú. Mientras lo hacía, Iván y los rusos se vieron obligados a comenzar a lanzar contraataques. Sin embargo, no habría ningún resultado decisivo aquí durante el reinado de Iván. Pero una de las preocupaciones militares más importantes del Estado ruso durante los siguientes 2 siglos fue conquistar la región de Crimea y obtener un puerto del Mar Negro que actuaría como un conducto para una mayor expansión rusa en el Cáucaso y los Balcanes del noreste. Si bien estos procesos serían lentos y graduales, tomando hasta finales del siglo XVIII para dar fruto en gran medida, es muy significativo que estos objetivos geopolíticos se desarrollaran por primera vez durante el reinado de Iván. De muchas maneras, las consecuencias de ellos todavía se sienten a principios del siglo XXI. Las guerras con los tártaros de Crimea y Astracán, así como con los turcos, aunque generalmente exitosas para Iván, tuvieron el impacto no deseado de llevar a la segunda destrucción importante de Moscú durante su reinado.
La ciudad había sido reconstruida y resurgió como un importante centro urbano después del devastador incendio de 1547, pero en 1571 fue devastada nuevamente. Esta vez no se debió a un incendio urbano accidental. En cambio, en la primavera de 1571, un gran ejército de más de 40.000 turcos, tártaros y genízaros, estos últimos siendo una fuerza de élite de soldados esclavos que luchaban bajo los sultanes otomanos en tiempos modernos tempranos, avanzaron por el curso del río Volga y atacaron Moscú misma, pasando por alto las fortificaciones defensivas que los moscovitas habían establecido a lo largo del curso medio del río y al sur de la ciudad décadas antes. Un ejército liderado por el general tártaro de Crimea Devlet Giray atacó Moscú el 24 de mayo de 1571. El ataque a la capital fue breve, pero resultó en un golpe devastador para la ciudad ya que se iniciaron incendios en los suburbios y rápidamente se propagaron cuando vientos desfavorables los soplaron hacia el centro de la ciudad. Mientras los turcos y tártaros pronto se retiraron, el fuego desató un daño enorme. Los historiadores no están de acuerdo ampliamente sobre el número exacto de víctimas, pero la mayoría lo coloca en la región de decenas de miles de muertes, mientras que la ciudad fue devastada de una manera que no se vería nuevamente hasta 1812, cuando los ejércitos de Napoleón Bonaparte tomaron Moscú y los rusos prendieron fuego a la ciudad para evitar que cayera en manos francesas. En consecuencia, la ciudad que Iván había heredado en los años 1530 era muy diferente a la que estaba allí cuando terminó su reinado por la simple razón de que Moscú fue devastada dos veces por grandes incendios durante su reinado en 1547 y 1571 y tuvo que ser reconstruida en dos ocasiones. Uno de los elementos menos notados del reinado de Iván, pero uno que ha dado forma al mundo moderno en mayor medida, fue la expansión del Estado ruso sobre las montañas Urales y hacia lo que ahora denominamos ampliamente Siberia. Aunque hoy Rusia extiende su control desde Europa hasta el Océano Pacífico y a través de 11 zonas horarias, cuando Iván ascendió al trono como primer zar de Rusia, Moscovia y Rusia era solo un estado pequeño centrado en la ciudad de Moscú con algunas propiedades al sur a lo largo del río Volga. Ciertamente ya había algunos exploradores intrépidos que habían comenzado a viajar hacia el este hacia las montañas Urales y la fría tundra helada del norte de Rusia y Siberia, pero poco en cuanto a colonización concertada de esta región se había emprendido. Fue durante los últimos años del reinado de Iván que este proceso se inició de manera concertada y comenzó la expansión gradual del Estado ruso hacia el país geográficamente más grande del mundo. La primera gran expansión hacia el este tuvo lugar en 1580 cuando una pequeña fuerza de poco más de 500 cosacos o guerreros rusos y eslavos montados de la estepa póntico-caspia viajaron hacia el este sobre las montañas Urales que se encuentran en una gran línea desde las costas del norte del mar Caspio hasta el Círculo Polar Ártico. Esta expedición fue liderada por Yermak Timofeyevich y tenía como objetivo conquistar el Kanato de Sibir que se encuentra hoy al norte de Kazajistán. Aquí enfrentaron oposición nativa de varios pueblos úgricos, pero también de los tártaros que eran descendientes de los mongoles y todavía tenían dominio sobre la mayor parte de Asia Central y Transoxiana. Se produjeron choques entre las fuerzas de Timofeyevich y las del Kum en 1581 y 1582, y finalmente llevaron a Timofeyevich a establecer el control ruso sobre esta región centrada en el asentamiento de Kaslik. Aunque Timofeyevich moriría en 1585 poco después del propio Iván, el asentamiento de Tobolsk fue fundado en la región de Sibir al este de los Urales en 1587 y así se emprendió el impulso continuo hacia el este desde el reinado de Iván en adelante. Para mediados del siglo XVII, los rusos llegarían a Kamchatka en el lejano oriente de Asia y eventualmente incluso extenderían sus esfuerzos de colonización a través del estrecho de Bering hasta Alaska. El reinado de Iván fue inmensamente importante en este proceso. Gran parte del gobierno cada vez más inestable y el comportamiento de Iván en los años 1560 y 1570 estuvo conectado con su vida personal y marital. Se casó muchas más veces después de que su primera esposa Anastasia murió en 1560 y lejos de ser la influencia cordial que su primera esposa había sido sobre él, se cree que muchas de sus cónyuges posteriores actuaron para cultivar su comportamiento más neurótico. La más dañina a este respecto fue su segunda esposa María Temliukovna, una noble del sur de los territorios moscovitas hacia el mar Caspio que pudo haber sido pagana en su vida temprana. Generalmente se evalúa que tuvo un impacto negativo en Iván durante su matrimonio entre 1561 y 1569 y desempeñó un papel en el establecimiento de la Oprichnina, la primera policía secreta de algún tipo jamás creada en Rusia, estableciendo un precedente peligroso que ha continuado durante casi medio milenio a partir de entonces.
A pesar de los rumores de que también la envenenó cuando murió en 1569, no hay evidencia para apoyar esto. A partir de entonces, Iván entró en una serie de matrimonios vertiginosos en los años 1570. Estuvo en una unión de poco más de 2 semanas con su tercera esposa Marta a principios del invierno de 1571 antes de que muriera bajo circunstancias misteriosas. Una cuarta esposa Anna, con quien se casó en 1572, terminó siendo enviada a un monasterio en 1574 después de que el matrimonio no resultara en ningún hijo. Siguieron más relaciones de corta duración en la segunda mitad de los años 1570, pero para entonces los líderes de la Iglesia Ortodoxa en Rusia se negaban a dar su bendición religiosa a más matrimonios y por lo tanto, los historiadores hoy debaten si teóricamente se puede decir que Iván se casó solo 4 veces o hasta 8 veces, con algunos de sus socios posteriores a menudo descritos como concubinas en lugar de esposas. En cualquier caso, estos últimos matrimonios no fueron ni de lejos tan importantes como sus primeros 2, pero sirven para resaltar su conducta cada vez más inestable y errática en los años 1570. Iván era un hombre de contrastes. Solo tenemos una descripción física genuina de él, un retrato grabado en la portada del primer apóstol impreso de 1564, pero el retrato es muy crudo y revela poco sobre su apariencia aparte de otros retratos hechos en las décadas después de su muerte basados en descripciones físicas proporcionadas por aquellos que habían conocido a Iván, lo que sugiere que tenía una estructura ósea bastante asiática, con su rostro apareciendo casi más mongol que el de un ruso moderno. Un desarrollo no inesperado dada la dominancia de los tártaros de Crimea y Kazán en gran parte de la región en el periodo medieval tardío. Tenía ojos grandes y amplios, un semblante enérgico según estos retratos, y lucía una barba sustancial como era la moda en gran parte de la Europa moderna temprana y en Rusia en particular. El análisis científico de sus restos en tiempos recientes indica que era un hombre relativamente grande que pesaba cerca de 200 libras pero de constitución atlética y que medía cerca de 6 pies en su mejor momento, haciéndolo más alto de lo habitual según los estándares del siglo XVI. Era un hombre culto. De eso hay poca duda dado que se sabe que escribió poesía e himnos religiosos mientras también actuaba como un patrocinador entusiasta de las artes en general en Rusia. Temprano en su vida fue un individuo más equilibrado y racional, aunque ciertamente nunca un pacifista o alguien que se encogía ante la violencia o la confrontación. Todo eso comenzó a cambiar en el transcurso de los años 1560 y en particular en los años 1570. Iván estaba a punto de ganarse su apodo de Iván el Terrible. Varios factores influyeron en que Iván se convirtiera en un gobernante mucho más brutal a partir de 1560 en adelante. El más profundo seguramente fue la muerte de su primera esposa muy amada Anastasia y la preocupación persistente de que podría haber sido envenenada. Otro fue la naturaleza ampliamente maquiavélica de la corte rusa donde las facciones conspiraban para ganar poder sobre otras y aplastaban brutalmente a sus enemigos cuando era posible. Todo esto combinado con la manera difícil en que había sido criado como un gobernante títere a merced de otros dejó a Iván un individuo dañado incluso antes de que Anastasia muriera, pero cuando ella se fue se desquició. Comenzó a haber conspiraciones y facciones desarrollándose donde ocasionalmente existían, pero no siempre de la manera que imaginaba. Para mediados de los años 1560, estaba ejecutando activamente el gobierno de una manera que fue diseñada para aplastar el poder de todos los otros grupos faccionales más allá de su gobierno único, ya fueran figuras importantes dentro de la Iglesia Ortodoxa, los nobles y magistrados más respetados o los poderosos cortesanos. En todo esto fue altamente manipulador. Por ejemplo, poco después de la muerte de Anastasia en 1560, se retiró a la ciudad de Alexandrov a más de 120 kilómetros de Moscú. Desde allí escribió a los ministros en Moscú que tenía la intención de abdicar, pero esto no fue más que una treta para poder pedir poderes más amplios para atacar a cualquiera que sospechara de traición y tomar sus tierras bajo propiedad de la corona. Los nobles y ciudadanos rusos tenían derechos en el periodo moderno temprano como en otros lugares de Europa según lo consagrado en documentos como la Carta Magna de Inglaterra. Lo que Iván pretendía hacer a través de estas nuevas medidas era socavar completamente esos derechos y establecer un nuevo sistema basado en un gobernante altamente autocrático. Sus acciones impactaron profundamente la relación entre los zares y el pueblo durante varias generaciones siguientes. No hay duda de que el elemento más brutal de esta campaña de terror estatal que Iván libró en los años 1560 y 1570 fue a través de la creación de la Oprichnina.
Esta se concibió inicialmente como una especie de guardia de corps para el zar y la familia real basada en la creciente paranoia de Iván sobre envenenamientos en la corte real, pero pronto se expandió para convertirse en una cuasi policía secreta con poderes judiciales también que le permitió operar como un tribunal. Entre 1565 y 1572, Iván la usó para perseguir y atacar extensamente a la aristocracia rusa. Mucho de esto fue en forma de impuestos extorsivos para pagar nuevas fortificaciones militares y las operaciones de la propia Oprichnina, que en su apogeo involucró a casi 1000 personas, muchas de ellas siendo plebeyos traídos para atacar los privilegios y derechos de la nobleza. Algunas víctimas también fueron juzgadas e incluso ejecutadas, mientras que otras fueron encarceladas. Los peores incidentes involucraron arrestos masivos de miles de la nobleza menor y linajes aristocráticos, con algunos siendo obligados a marchar a través de grandes distancias en Rusia durante el frío invierno con poco en cuanto a provisiones o ropa adecuada. Incluso estos, sin embargo, palidecieron en comparación con la masacre de Novgorod, un episodio a principios de las semanas de 1570 cuando una preocupación inicial sobre presunta traición entre funcionarios de la Iglesia en la ciudad de Novgorod se convirtió en pogromos que dejaron miles de muertos a mediados de febrero. Para ese momento, un aire de desesperación, sospecha y miedo había agarrado a Rusia mientras el reinado de terror de Iván empeoraba cada vez más. La culminación de la naturaleza cruel y errática de Iván vino el 19 de noviembre de 1581 cuando, en un ataque de furia, golpeó a su hijo mayor y heredero, también llamado Iván, en la cabeza con su bastón con punta de hierro. El joven Iván había discutido con su padre sobre la campaña militar en curso contra Polonia-Lituania. El golpe fue fatal. El heredero del trono ruso murió varios días después a la edad de 27 años, dejando solo al débil y posiblemente con discapacidad mental Fiódor como heredero al trono de Iván. El asesinato de su hijo y heredero en 1581 dejó a Iván destrozado. Aunque había actuado con brutalidad hacia muchos a lo largo de su reinado, esto fue un incidente diferente. Había matado a su propio hijo en un momento de ira incontrolable. Los relatos sugieren que inmediatamente cayó en un profundo arrepentimiento, tratando desesperadamente de salvar la vida del joven Iván en los días posteriores al ataque. Cuando murió, Iván entró en un periodo de luto intenso del cual nunca se recuperó completamente. Los últimos años de su vida fueron marcados por este trauma personal que se sumó a su ya frágil estado mental. La muerte del heredero Iván también creó una crisis política significativa. El único hijo sobreviviente era Fiódor, quien había nacido en 1557 y ahora tenía poco más de 20 años. Sin embargo, Fiódor era considerado débil tanto física como mentalmente, posiblemente sufriendo de alguna forma de discapacidad intelectual o enfermedad mental. Muchos en la corte rusa dudaban de su capacidad para gobernar efectivamente, pero no había otra opción disponible dentro de la línea dinástica directa. Esta incertidumbre sobre la sucesión agregaría inestabilidad al final del reinado de Iván y plantaría las semillas para el caos que seguiría después de su muerte. Durante los últimos años de su vida, Iván intentó moderar algunas de sus políticas más duras. La Oprichnina fue oficialmente disuelta en 1572, aunque muchos de sus miembros continuaron ocupando posiciones de poder e influencia. Iván también trató de reparar algunas de las relaciones que había dañado, particularmente con la Iglesia Ortodoxa, cuyo apoyo necesitaba desesperadamente para mantener su legitimidad como gobernante. Sin embargo, el daño que había causado durante casi 2 décadas de terror estatal no podía deshacerse fácilmente. La aristocracia rusa permanecía profundamente atemorizada y resentida, mientras que amplios segmentos de la población habían sufrido bajo sus políticas represivas. En sus últimos meses, la salud de Iván se deterioró rápidamente. Sufría de lo que probablemente era artritis severa u otra enfermedad degenerativa de las articulaciones que le causaba un dolor tremendo y dificultaba su movimiento. Los relatos sugieren que tenía que ser llevado en una litera ya que no podía caminar por sí mismo. También se volvió cada vez más supersticioso y paranoico, consultando con astrólogos y adivinos sobre su destino. Algunos relatos mencionan que estaba obsesionado con profecías sobre su muerte inminente. Iván el Terrible murió el 18 de marzo de 1584 en Moscú a la edad de 53 años. Las circunstancias exactas de su muerte han sido objeto de debate histórico. Algunas fuentes sugieren que murió mientras jugaba ajedrez, otras que murió en su cama. Ha habido especulación persistente de que pudo haber sido envenenado,
particularmente dado el precedente de envenenamientos sospechosos en la corte rusa durante su reinado, pero no hay evidencia concluyente para apoyar esta teoría. Los análisis modernos de sus restos han revelado altos niveles de mercurio, que era comúnmente usado como tratamiento médico en el periodo moderno temprano, por lo que esto no necesariamente indica envenenamiento intencional. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Como se había temido, Fiódor demostró ser un gobernante ineficaz después de ascender al trono como Fiódor I. El poder real fue ejercido por su cuñado Boris Godunov, quien eventualmente se convertiría en zar por derecho propio después de la muerte de Fiódor en 1598. Críticamente, Fiódor no produjo herederos, lo que significaba que cuando murió, la dinastía Rurik que había gobernado Rusia desde tiempos medievales llegó a su fin. Esto precipitó el periodo conocido como el tiempo de Travel-so-Smuta, una era de crisis dinástica, guerra civil, hambruna e intervención extranjera que duró desde 1598 hasta 1613. Durante este caótico periodo, múltiples pretendientes, incluidos varios falsos Dimitris, que afirmaban ser el hijo menor de Iván que supuestamente había muerto en la infancia, lucharon por el trono ruso. El tiempo de Travel solo terminó con la elección de Miguel Romanov como zar en 1613, estableciendo la dinastía Romanov que gobernaría Rusia hasta la Revolución de 1917. Irónicamente, los Romanov descendían de la primera esposa de Iván, Anastasia Romanovna, por lo que había una conexión de sangre indirecta con el régimen anterior. Sin embargo, la crisis que condujo a su ascenso puede atribuirse directamente a las fallas de Iván en asegurar una sucesión estable y al daño que infligió a las estructuras políticas rusas durante su reinado. El legado de Iván el Terrible es profundamente complejo y contradictorio. Por un lado, fue responsable de transformar Moscovia de un estado relativamente menor en un imperio expansivo que se extendía desde Europa Oriental hasta Siberia. Conquistó el Kanato de Kazán y el Kanato de Astracán, estableciendo el control ruso sobre todo el curso del río Volga y sentando las bases para la futura expansión hacia el este que eventualmente haría de Rusia el país geográficamente más grande del mundo. Modernizó muchas instituciones estatales, introdujo reformas legales, promovió la educación y el aprendizaje, patrocinó las artes y la arquitectura, y estableció vínculos comerciales y diplomáticos con Europa Occidental que sacaron a Rusia de su aislamiento medieval. Por otro lado, su reinado de terror, particularmente durante los años de la oprichnina, dejó cicatrices profundas en la sociedad rusa. Miles fueron ejecutados, encarcelados o exiliados bajo sospechas de traición que a menudo eran infundadas. La masacre de Novgorod sola puede haber resultado en la muerte de decenas de miles de personas. Su comportamiento errático y violento, culminando en el asesinato de su propio hijo, demostró una crueldad que justificó ampliamente su apodo de «El Terrible». El término ruso, grasny, que se traduce como «terrible», en realidad tiene connotaciones de «temible» o «formidable», pero en el caso de Iván, ambos significados parecen apropiados. Iván también estableció precedentes peligrosos en el gobierno ruso que persistirían durante siglos. Su uso de la policía secreta para reprimir la disidencia y su voluntad de anular los derechos legales establecidos en busca del poder autocrático absoluto serían emulados por futuros gobernantes rusos. La tradición del gobierno zarista autocrático que continuó bajo los Romanov debe mucho al modelo que Iván estableció. Incluso en el siglo XX, los paralelismos entre los métodos de Iván y los de líderes soviéticos como Stalin han sido notados por historiadores, con ambos empleando terror estatal, purgas y cultos de personalidad para mantener el control. En la memoria histórica rusa, Iván ocupa una posición ambivalente. Durante los periodos de nacionalismo ruso fuerte, ha sido celebrado como un gran constructor de imperios que expandió el poder ruso y resistió a los enemigos extranjeros. Su conquista de Kazán en particular ha sido retratada en términos heroicos en varias obras de arte, literatura y cine. La famosa película de Sergei Eisenstein de 1944, Iván el Terrible, lo retrata como un líder trágico pero necesario que tuvo que usar medidas duras para unificar Rusia contra amenazas internas y externas, una interpretación que reflejaba las necesidades propagandísticas de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en periodos más liberales de la historia rusa, Iván ha sido recordado principalmente por su crueldad y las consecuencias desastrosas de su gobierno. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo hasta qué punto su brutalidad fue producto de enfermedad mental, trauma de la infancia o simplemente las normas brutales del gobierno del siglo XVI.
Algunos han argumentado que su comportamiento puede explicarse por posibles condiciones médicas como sífilis o envenenamiento por mercurio, aunque estas teorías siguen siendo especulativas. Otros señalan que la violencia política no era inusual en la Europa del siglo XVI, aunque la escala y naturaleza personal de la crueldad de Iván fueron excepcionales incluso para su tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Iván es cómo su reinado ilustra la tensión fundamental entre modernización y autocracia en la historia rusa. Iván fue genuinamente un reformador en muchos aspectos, buscando traer a Rusia los beneficios del Renacimiento y la revolución de la imprenta, establecer instituciones legales más fuertes y participar con el mundo más amplio. Sin embargo, simultáneamente socavó estas reformas a través de su insistencia en el poder autocrático absoluto y su voluntad de usar violencia extrema contra cualquier oposición percibida. Esta paradoja, el reformador que también es un tirano, reaparecería repetidamente en la historia rusa en figuras como Pedro el Grande, Catalina la Grande e incluso en el periodo soviético. El reinado de Iván también tuvo consecuencias duraderas para las relaciones entre Rusia y sus vecinos. Sus guerras contra Polonia-Lituania, Suecia y el Imperio Otomano establecieron patrones de conflicto que continuarían durante siglos. Su conquista de los kanatos tártaros cambió fundamentalmente la composición étnica y religiosa de Rusia, transformándola de un estado relativamente homogéneo ortodoxo oriental en un imperio multiétnico y multirreligioso que incluía poblaciones musulmanas significativas. La gestión de estas diversas poblaciones se convertiría en uno de los desafíos centrales del gobierno ruso en adelante. En términos de cultura material, Iván dejó un impacto visible en el paisaje ruso. La Catedral de San Basilio sigue siendo uno de los edificios más reconocibles del mundo y un símbolo de Moscú. Las fortificaciones y estructuras construidas durante su reinado ayudaron a dar forma a la apariencia física de muchas ciudades rusas. Su patrocinio de las artes contribuyó al desarrollo de tradiciones culturales rusas distintivas que mezclan influencias orientales y occidentales. Para los historiadores modernos, Iván representa un estudio de caso fascinante pero inquietante sobre cómo el poder absoluto combinado con inestabilidad psicológica puede producir resultados catastróficos. Su vida demuestra cómo el trauma personal, en su caso la muerte de su madre, el matrimonio turbulento de sus años formativos bajo regentes manipuladores y la pérdida de su amada primera esposa, puede moldear e incluso deformar la trayectoria de naciones enteras cuando esos traumas son experimentados por quienes tienen poder ilimitado. El hecho de que asesinara a su propio hijo en un arrebato de ira permanece como uno de los actos más trágicos e impactantes de cualquier gobernante en la historia europea. En última instancia, Iván el Terrible debe ser recordado como una figura profundamente contradictoria, un constructor de imperios y un destructor de vidas, un patrono de las artes y un perpetrador de atrocidades, un modernizador y un tirano. Su reinado de más de 50 años, desde 1533 hasta 1584, transformó fundamentalmente Rusia y estableció trayectorias políticas, territoriales y culturales que continuarían dando forma al país durante siglos venideros. Ya sea que sea recordado como el Terrible o el Temible, su impacto en la historia rusa y mundial es innegable, y su vida sirve como una advertencia atemporal sobre los peligros del poder sin control y la crueldad sin límites.